buenas. Yo soy el estudiante Danilo Bermeo, correspondiente a la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de Informática. Y en este video vamos a hablar sobre el tema que son normas API redacción. Y para ello dividir el tema en lo que son dos partes. Primero, lo primero que corresponde a las normas APA y segundo que corresponde a lo que es redacción. Bueno, en sí, en la primera parte que son normas APA vamos a ver qué son, según cómo deben estar estructuradas debajo de cada párrafo y en sus referencias bibliográficas, eh, cuál es su clasificación, también vamos a ver, y también vamos a ver APA ya aplicando un formato de Word y APA para un cuadro o tabla. Y en la segunda parte que es redacción vamos a ver sobre también qué es, cuáles son sus etapas, también vamos a ver su importancia y por último vamos a ver cuáles son sus normas. Y para ello les voy a mostrar un pequeño documento que tengo aquí. Bien. Ay, disculpen, me había olvidado compartir pantalla. Y como se puede observar aquí ya, como había mencionado, dividido en dos partes. Vamos a explicar primero qué es las que son normas APA. Bueno, en sí, eh, como les había mencionado, vamos a ver qué son las normas APA en sí. Bueno, en sí, estas son un conjunto de indicaciones pensadas para establecer una serie de estándares o reglas comunes, se puede decir, con el fin de coordinar varios componentes de la estructura. Entre ellos es fundamental la escritura científica o académica, sobre todo en el ámbito académico, ya que nosotros nos encontramos en la universidad y por ende la vamos a necesitar durante toda nuestra carrera. Y estas facilitan y ordenan el contenido de un documento. Bueno, en sí, las normas APA nacieron en lo que es el siglo XX. Fueron desarrolladas por un grupo de antropólogos, psicólogos y editores con el fin de unificar criterios y determinar un formato en común, como hemos comentado en el párrafo anterior. Bueno, en sí, tenemos otra pregunta que nos dice, según el formato APA, ¿cómo deben ser estructuradas las citas bibliográficas integradas en un texto y en la lista de referencias? Bueno, en sí deben estar estructuradas de la siguiente manera. En el texto, como se ve en pantalla, deben estar estructuradas así. Primero, aquí esto, saben que lo ha dicho Carvajal y Ramos en el año 2015. Y han dicho, no es obligatorio ganar la Liga de Campeones, pero sí hacer un gran papel como todos los años. Y en la lista de referencias debe estar de la siguiente manera. Bueno, sí, para explicar un poco más a detalle, este es un pequeño, esto es dicho de estos dos autores, Carapal y Ramos, por ellos de editarlos. Si no, esto se va a considerar como lo que es comúnmente llamado el plagio. Y en sí, en las referencias deben estar estructuradas de la siguiente manera. Primero deben estar estructuradas con el apellido de los autores, ponemos coma y seguido el año. En sí, si hay dos autores, ponemos la palabra ahí y seguido el año. Y posterior a ello va el título, pero como se puede notar, este debe estar en cursiva. Posterior a ello debe ser eh, la fuente de información, o sea, el nombre de la página web. Y finalmente debe estar la fuente de información, o sea, el enlace. Aquí si tuviéramos un autor, esto nos quedaría de la siguiente manera. Solo bajaríamos esta parte, Carvajal y Ramos. O sea, quedaría Carvajal y no más. Y esta letrita aquí significa la inicial de su nombre. Y si tendríamos tres,
tres factores o más, borraríamos esto, nos quedaríamos solo con el apellido y pondríamos lo que es esta parte, ed, añadiríamos ed al punto com. Con ello se está dando a conocer que son tres factores o más. Bueno, sí, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se clasifican las citas? ¿Cómo se clasifican las citas? Bueno, en sí, las citas se encuentran clasificadas de dos formas. Primero lo que son las citas textuales y el segundo lo que son las citas ideológicas o también conocidas como parentéticas. Dentro de las citas textuales se encuentran la cita textual corta y la cita textual larga. Bueno, en sí la cita textual corta es común porque, como su nombre lo indica, tiene menos de 40 palabras. Un ejemplo de ello sería así. Aquí ya se ve que tiene menos de 40 palabras. Y otra característica es que siempre debe estar en comillas. Posterior a ello debe estar el apellido del autor, el año que lo publicó y la página en sí. Y en sí la cita textual larga es, como su nombre ya lo indica, tiene más de 40 palabras. Y esta no va entre comillas. Como se puede ver aquí, tiene más de 40 palabras, no va entre comillas. Bueno, aquí hay un pequeño error, pero aquí se indica el número de página. Y también tenemos las citas ideológicas o parentéticas. Bueno, que nos dice en sí el autor y la fecha van entre paréntesis separados por una coma. En sí tenemos lo que son otras preguntas que nos dice, ¿cómo se debe aplicar las normas APA en un formato de Word? Bueno, se debe aplicar así como se indica este cuadro. Los márgenes siempre están de 2.54 en cada lado. El- las características son que siempre deben estar en tamaño carta. En sí, las letras permitidas para las normas APA nos piden que deben ser Arial o Times Roman y debe ser de 12, tamaño 12. El espacio interlineado debe ser de 2 sin espacio entre párrafos. Y aquí hay un pequeño error, en que el alineado debe ser alineado, o sea, así como está aquí, alineado de 2. Los márgenes con el pique deben ser de 2.5 en todos lados. Y así tenemos aquí, también es otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo se debe ser el formato para una tabla o un cuadro más conocido? Bueno, en sí, este varía según el tamaño de su estructura, y los datos que se están representando. Sin embargo, de ello tenemos que son las siguientes características, que son el número de tabla en negrita y encima de ella. Un título de breve, este título debe estar en cursiva y debe ser corto pero explicativo, sin límites verticales. Bueno, las líneas horizontales solo donde sea necesario para apoyar la mitad. Bueno, para que lo entiendan mejor, aquí tenemos una imagen. Y que me olvidé mencionarles que eh, cada vez que pongamos tablas en un documento se debería numerándolas. Y en sí, como ya lo había mencionado, aquí está el título de la tabla, como lo ven está en cursiva. Y sobre ella debe estar una pequeña descripción y citado, obviamente. Aquí, por ejemplo, se ve el apellido del autor, el año que publicó y la página. Y en sí vamos a explicar lo que es el otro tema, que es redacción. Bueno, en sí nos dice qué es la redacción. Bueno, como ya se conoce, la redacción es la capacidad para poner palabras el pensamiento de manera precisa, coherente y comprensible. Y en sí, este involucra lo que son tres etapas, lo que es la planificación, la textualización y la revisión. Bueno, en sí la planificación, esta etapa, como su nombre lo indica, acude a las fuentes, se organiza mentalmente la información y se decide qué tipo de texto se hará, por, por- por dónde se empezará a hacerlo y cuál es la dirección en la que se avanzará. Es decir, en otras palabras, esto en sí se elabora un plan de texto o croquis que servirá como una guía a la hora de escribir. Y otra que ya olvidé mencionarles
No solamente va a ser de manera mental, también puede ser de manera escrita como un borrador en Word. En sí tenemos lo que es la textualización. Bueno, en sí esta etapa de estructura propiamente dicha es la que se elabora un borrador de texto, o sea, una etapa previa en sí. Y finalmente tenemos la revisión. En sí esta etapa ya se la hace cuando ya está todo listo, en sí cuando ya consideramos que ya está finalizado el trabajo para publicarlo, ya más bien dicho. Esta etapa es el cierre y control en la que deben releer los críticos refiere errores, como su nombre lo indica. Y así tenemos lo que dice en otra pregunta. ¿Por qué es importante una buena redacción? Bueno, sí, desde lo personal puedo decir que es importante ya que permite al lector comprender de una mejor manera el texto. Sin ello nos equivocaríamos con las ideas que desea transmitir el escritor. Bueno, en sí tenemos lo que son cuatro normas, que son la ortografía, la semántica, el léxico y la gramática. Bueno, en sí en la ortografía nos dice que es el conjunto de normas y convenciones que existen a la hora de escribir. Esta pues establece la forma correcta de usar las letras y signos de puntuación. Bueno, en sí tenemos lo que tiene es la semántica. Bueno, en sí es el estudio del sentido, el significado de interacción simbólica de un texto. El léxico nos dice que es el conjunto de palabras que una persona conoce de su idioma. Y por último, como ya lo había dicho, tenemos lo que es la gramática. Bueno, en sí nos dice que las reglas gramaticales no suelen estar en conocimiento de la mayoría de las personas. Muchas en sí pueden reconocer relativamente fácil cuando una oración no cumple con las normas a la hora de ponerse a redactar. Es muy habitual que se salte alguna de ellas. Bueno, sí, esta ha sido la presentación de este tema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.